Bienvenidos a la quinta edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcasting en español. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué gusto ver por acá caras conocidas. Yo soy Florencia Guerra, esto es Buena Pregunta y pues primero que nada muchísimas gracias por estar acompañándonos. Estar acá un año más en Estación Podcast, en este gran festival, que siempre es un gusto ver a caras conocidas. Cuando me hicieron la invitación a venir a presentar Buena Pregunta, debo confesar que no sabía bien qué iba a hacer, ¿no? Es mi tercera vez en este festival y estaba pensando cómo me puedo reinventar una vez y presentar algo acá. Lo bueno es que hay algo que muchas veces nosotros los periodistas llamamos suerte de periodista y unos días antes de llegar para acá estalló una noticia, primero una serie de situaciones, ¿no? Primero Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, viniendo a España por primera vez en 8 años, que el gobierno tenía una visita o una salida fuera y llegaba a este país. Luego la visita de Díaz Ayuso a México, etcétera, y eso me hizo replantearme varias cosas para llegar a este escenario de Estación Podcast. Justamente este festival se ha encargado de apoyar el talento, unir a la industria y acercarnos en culturas. Por lo general siempre venimos una delegación latinoamericana representando y hace que de alguna manera se sienta más cercana esa relación México-España. Y es justo de lo que hoy quiero hablar aquí con ustedes, de la relación México-España, para tener una conversación sobre cómo nos entendemos, cómo los vemos, claro, desde la cotidianidad, pero también desde dónde se entiende lo que ha pasado políticamente en los últimos años. Pero primero yo quiero saber si a ustedes en la escuela les enseñaron a escribir México con J o con X. Yo es que creo que lo de México con J es un fenómeno lisérgico de solo del Manzanares para aquí, o sea, es el agua de Madrid. ¿Qué dijo, por favor? Es México con J, solo la gente de Madrid. Ok, solo la gente de Madrid. ¿Por acá? Con X, pero en la escuela te enseñaron con X. No lo recuerdas. Con X. ¿Por acá hay alguien que tenga alguna opinión distinta? ¿No? Vale. Más fácil pregunta quién lo escribe con J, porque nadie nunca, Okay. Igual fuera del planeta Madrid, nadie escribe eso, ¿no? Yo quería preguntar esto porque justamente la grafía de México con X no es un capricho ni es folclore, es una reivindicación en la que se reconoce la historia del náhuatl. Y fue en 1992 cuando la Real Academia Española ya reconoce, ¿no?, que México se escribe con X, y no fue hasta el 2001, porque igual decían como es preferente que se escriba con J, todavía hasta el 2001 se reconoce. Pero bueno, más allá de eso, me gustaría comenzar presentando en este podcast a Pera Ortín, que es periodista, documentalista y agitador narrativo. Ha trabajado entre América Latina, África y Europa buscando historias donde el periodismo tradicional ya no alcanza. Su trayectoria cruza documentales, proyectos transmedia, ensayos audiovisuales, arte contemporáneo, cómic y experimentación editorial, siempre con una obsesión: la de romper los relatos cómodos y encontrar nuevas formas de mirar el mundo. Él también es fundador de Periodismo Dada, así que un aplauso, por favor. Y también de este lado nos acompaña Iago Moreno, que es sociólogo, especialista en política digital y desinformación. Ha sido consultor en campañas de América Latina y España y participó en la Global Progressive Mobilization, que acompañó el encuentro entre Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez. Así que un aplauso.
Y nos estaba por acompañar Dagna Mata, que esperamos que llegue. Ella es, igual la voy presentando en caso de que llegue, es creadora de contenido, modelo, stylist mexicana, que explora la moda con desde un espacio de identidad, migración y representación latina. Vive en Madrid, ciudad a la que llegó hace un año para abrirse camino en la industria artística europea, y comparte reflexiones sobre la estética tumbada, las raíces mexicanas y la forma en que la moda también puede ser política. Vale, esta conversación me gustaría abrirlo un poco recordando los hechos como han ido pasando, ¿no? De pronto, en 2019, AMLO mandó una carta a España en la que pedía que el rey se disculpara por la conquista, por la manera en la que se desarrolló. Con eso, después encontramos que en 2025 el canciller Álvarez reconoce dolor e injusticias a los pueblos originarios. Después Felipe admite mucho abuso. Y eso nos lleva al día de hoy a que hace poco vino Claudia Sheinbaum y ella declarará que no hay crisis. Entonces, con esto me gustaría comenzar la conversación, Iago, si te parece bien. Sánchez tiene una relación ideológicamente afín con la izquierda mexicana, pero nunca terminó de resolver el tema de la disculpa del todo. ¿Qué crees que ha impedido? ¿Qué hay en ese subtexto que no logra que podamos hablarlo como una conversación donde, ok, estos son los hechos, más allá de filias y fobias, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, realmente es muy extraño que no hayan podido profundizar más en ese desencuentro, porque si lo miramos bien, el sanchismo y el obradorismo llegan al Palacio Presidencial a la vez, ¿no? Con escasos meses de diferencia. En 2018 ambas experiencias se echan a rodar, quizás una con más estabilidad que la otra, pero bueno, ahí siguen los dos. Y esto ha sido un nudo desde el principio que no se ha podido desatar, para mí también, porque dentro de España hay muchas conversaciones pendientes sobre eso, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando se estaba celebrando rememorando los 500 años de la caída de México Tenochtitlán, como una de las máximas figuras del Partido Socialista, hoy en paz descanse, celebraba la victoria de 500 bravos españoles contra un pueblo de tribus salvajes, ¿no? Que cometían sacrificios humanos. Y no lo hacía la extrema derecha de Vox, lo hacía propias voces del Partido Socialista. Entonces, bueno, chapoteando en este fango de leyenda rosa, de culto a los imperios, pues digamos que las izquierdas españolas han tenido que abrirse paso, no en un sentido común que vaya en contra, porque creo que es evidente cuando uno va por las calles de este país que la imperiofilia y todos estos cosplays de los tercios de Flandes y los conquistadores es como un fenómeno freak más reducido de lo que parece cuando uno escucha la televisión, pero sí con muchas resistencias. Y ahí quizás pues, los pasos más determinados, más valientes, han sido por parte de esa izquierda que ha marcado el pulso político de este país durante la última década, que sí que ha tenido muy claro que la relación con América Latina no solo tiene que abandonar la arrogancia, sino darse la vuelta y entender que desde América Latina se ha abierto paso durante los últimos años a los avances progresistas de los que hoy respira el cambio político en España, ¿no? Y fíjate al hilo de lo que dice Iago, que hay una cosa que a mí me parece súper interesante, y es que Sheinbaum no visita Madrid, va a Barcelona. Y es un gesto simbólico, tú que has trabajado con políticos, todo está medido, todo está calculado, no hay nada que se deje al azar. Y se encuentra, está Lula, está Petro, hay una serie de personas, pero están todos en Barcelona, no están en la capital imperial, ¿no? Que yo creo que es un elemento también que a veces en el análisis se nos pasa, ¿no? Los políticos no dan puntadas sin hilo, que es una expresión castellana muy hermosa, ¿no? Sí. Oye, pero tú viviste 11 años en México y me llama mucho la atención entender también cómo... O sea,
Ahora entendemos esa relación. Me interesa saber, cuando llegaste, ¿cómo era la relación entre los dos países y cuando te fuiste, cómo estaba? ¿Notaste algo o algún cambio en el tiempo o cómo también era llegar siendo como español a México y qué es lo que pasaba? Yo, la suerte que tengo es que mi llegada a México, yo nunca tuve amigos españoletes en México. Todos mis amigos y mi entorno y tal, pues eran mexicanos, ¿no? Entonces, y yo también llegué en un entorno profesional, periodístico, a trabajar con mexicanos en la calle y a reportear. Y entonces, yo mi recepción, y lo digo siempre, es maravillosa. Todas las personas que yo conozco, extranjeros, que han tenido la suerte de vivir en México, como es mi caso, el gran que tiene ese país, esa sociedad, es que el nivel, digamos, cuando Google califica a un mexicano o una mexicana, le da 5 estrellas, ¿no? Porque el material humano es de altísima calidad, ¿no? Muchísima más calidad. Yo, por ejemplo, jamás viviría en Noruega, qué aburrido, ¿no? Entonces, esa cosa turbia de que los europeos y los españoletes se creen como muy, pero luego tú convives con mexicanos. Yo después tuve la suerte de casarme con una mexicana, viví en Sonora, uno de los estados más bravos de la frontera. O sea, si tú has convivido con sonorenses, tienes la Champions League de mexicanidad, ¿no? Porque el norte es otra cosa, ¿no? Los chilangos son pues, más amables, más tranquilos, pero si tú has estado en el norte y has convivido con el norte, y yo en mi caso, si has dormido con el norte, pues, te dan más premios aún, ¿no? Yo creo que la relación siempre ha sido buena y en el entorno humano yo me acuerdo de reírme con los choferes o los taxistas y tal. Ah, chingada madre, usted es Hernán Cortés. A ver, hermano, yo no soy Hernán Cortés, no. Esas cosas de broma y todo eso formaban parte de la relación. Se reían de mí. Ay, espera, pronuncia Iztaccíhuatl. Nezahualcóatl, para reírse de mí. Todo ese tipo de cosas forman parte de una humanidad que nunca vi en mis años y en mi experiencia, y sigo sin ver ahora con mis amigos, que haya esa inquina política desde más la parte imperial, desde acá, desde Madrid, que tampoco veo en otros lugares de España. Corrígeme, Yago, si me equivoco, pero yo creo que tiene mucho que ver con esa idea del imperio, ¿no? del Bernabéu como capital de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, para mí la relación siempre fue buena y siempre ha sido buena. Un país maravilloso, con gente maravillosa, y no creo ni siquiera que ningún mexicano se planteara ese tipo de cosas si no fuera gente molesta desde acá a plantearlas, ¿no? Ajá. Es que justo escucho a Yago, escucho a Pera decir como si fuera algo más freak, ¿no? Como algo anómalo que de repente tratan de llevar una conversación que lleva años discutiéndose no sé, en los salones de historia, sociología, etcétera, y una simplificación del tema absurda, ¿no? Puesta en los medios tradicionales como si fuera también una cosa de una batalla presente. Y me pregunto mucho también cómo ustedes lo vivieron. O sea, entiendo que es algo visto como más freak, quizá, pero dentro de las conversaciones entre sus amistades, después de que AMLO manda la carta, ¿se vuelve algo cotidiano como hablar de esa relación México-España? ¿Replanteárselo o es algo para ustedes como una conversación ya dada? Claro, dada no es. Y hay un profundo problema con esto que no se ha podido atender en los 8 años de gobierno progresista. De hecho, aún se están intentando retirar las placas del Museo de América, que habría que hablar también, ¿por qué narices las piezas de los artefactos coloniales siguen ahí en vez de devolverlos? Pero bueno, el Museo de América, la última reforma se hizo en el 92, ahora sí, celebrando los 500 años de la conquista, con una mentalidad, pues os podéis imaginar, y aún se está intentando intervenir ese museo. O sea, seguimos con esos debates pendientes. Quizás en el momento de la carta no estaba maduro el debate por parte de las izquierdas españolas, que no habían hecho ese trabajo, y sí que percutió en un estado de ánimo español que le hirió ese ego, esa sensibilidad, y desde entonces ha habido mucho que trabajar. Es freak las posiciones entre la gente, pero como decía antes, o sea, en el mundo político sí que es muy marcado, ¿no? Cuando la extrema derecha irrumpe también en el año 2018
lo primero que hace Abascal es aparecer en una entrevista de ABC con un yelmo de conquistador en la cabeza. Todos los 2 de octubre hay una competencia exacerbada entre aquellos sectores de la derecha española que lo quieren convertir en un día de la hispanidad donde celebrar el imperio generador y todos como hermanos y no sé qué, no sé cuánto, y los que simplemente lo quieren hacer como una cosa de dominio depredador y de rapiña. Y ahí seguimos en esa espiral en la que cuesta mucho abrir espacio a una reflexión de que esto no es una cosa entre naciones, sino una reivindicación democrática, ¿no? De si tú eres español y te referencias en las coordenadas democráticas, cuando barres la historia a contrapelo, te identificas en Gonzalo Guerrero, que se unió a esa lucha, pero del bando de los mayas. O te identificas con Bartolomé de las Casas, denunciando la explotación en el propio momento. O te identificas con el pueblo que abrió sus brazos para acoger al exilio republicano en los momentos más tristes del siglo pasado, ¿no? Una relación en la cual yo, personalmente, es que frente a Hernán Cortés, o sea, tengo muy claro de dónde estoy, y ahí, y acabo, sí que me parece que esa reivindicación del imperio, que es muy fuerte en las élites políticas y en la extrema derecha de este país, se ha convertido en una suerte de ventolín, ¿no? Un ventolín que se echan a la boca cuando se sienten ahogados, inhalan un momento de pasión imperial y piensan que entonces así pueden seguir sin que se abra el mundo bajo sus pies. Pero para una gran parte de la gente no toca esa cuerda afectiva porque hay que estar muy trallado de la cabeza para sentirte emocionado con un genocidio, pero también porque vivimos realidades mucho más complejas que las de la élite en este país. Yo creo, al hilo de lo que dices, que hay un poco como también una sensación que es dual, ¿no? Incluso en los entornos míos, que pueden ser mis amigas y amigos progresistas, también hay dificultades para entender estas ideas, ¿eh? No es solo, bueno, que la extrema derecha o tal, sí, eso es real, pero también en los entornos so-called progresistas también hay dificultades para entender el eje de melanina de la piel, el eje tal, todo es bastante más complejo. Y en la cuestión esta yo sí creo que hay una disfunción impresionante entre lo que piensa esta derecha que representa a esta señora que gobierna aquí en esta comunidad, con, por ejemplo, defender una cosa de hace 500 años y no sentirse orgullosa de posiblemente una de las consecuciones más grandes de este país, que es la sanidad pública, ¿no? Y es como, ¿por qué tienes que recurrir a estar orgulloso de algo de hace 500 años, cuando todos sabemos que fue un genocidio, menos ella, y no te sientes orgulloso y no defiendes otras cosas que sí deberíamos o sí debemos sentirnos orgullosos, al menos los que pues, creemos en lo público, en los derechos, etcétera, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Siempre recurrir a esta especie de ventolín, dice Yago, o a esta especie de pastilla para cualquier cosa, que es ponerse un yelmo y citar a Hernán Cortés y hablar del español y hablar de encuentro de culturas, que parece un networking encuentro de culturas, encuentro de culturas con la cruz y a machetazos o a espadazos, ¿no? Matando a la gente. Hola. Hola. Le damos la Siéntate acá en bienvenida a medio. Dagna. Gracias. Pásale. Un aplauso, Hola. por Hola. favor. ¿Cómo están? Bueno, Muchas gracias. Disculpa la tardanza. No, todo bien. Estamos justo hablando de ese ir y venir de una conversación que lleva 500 años sucediendo, y pues justamente parte de lo que a mí me interesa mucho conocer contigo, Dagna, es cómo tú vives tu mexicanidad desde Madrid. Bueno, para los que no me conocen, hola, mucho gusto. Yo soy Dagna y soy principalmente creadora de contenido. Hablo acerca de la historia de la moda y hablo también por las comunidades históricamente marginadas, o sea, latinos, migrantes, etcétera, ¿no? Entonces, lo principal para mí es como reflejar toda mi cultura, porque al migrar a veces te dicen que tienes que minimizar un poco como tu forma de ser, o que a lo mejor somos muy ruidosos, mucha cultura, muchos colores. Entonces, para mí es muy importante como mostrar que yo migré con toda una cultura encima, muchos colores, y no hacerme menos por eso. Entonces, es lo que yo trato de demostrar como en mi estilo, y es mi forma de vivir mi mexicanidad un poco aquí en Europa.
¿Y qué ha pasado cuando tú llegas, te presentas con todo este maximalismo mexicano? Porque mucho de la moda, la forma en que se expresa la mexicanidad pues es con un maximalismo, ¿no? El ser, pues sí, medio borde, con un montón de cosas, y muchas veces aquí yo lo que he leído de la gente española cuando se presenta, hay mucha cercanía hacia lo limpio, como el clean look casi, pero tú como, o sea, ¿qué pasa? Que cuando llegas a un sitio y te ven con toda esta mexicanidad, ¿cuáles son las reacciones también que tienes? Bueno, creo que al final no soy la primera en la historia que ha hecho esto, porque la historia de la humanidad ha migrado durante toda la vida, entonces los migrantes para mí aportamos muchísima como inspiración en la cultura, y como dices, aquí pues están acostumbrados a enaltecer como lo que es más minimalista, como lo correcto, y incluso nosotros como latinos tenemos muchísimo arraigado esta idea de que necesitamos ser de cierta forma o parecernos a ciertas ideales de belleza o estándares como minimalistas, porque es lo que se premia. Entonces cuando tú llegas como con una personalidad o como con un estilo un poco diferente, pues puedes causar dos reacciones, que es como inspirar mucho porque traes cosas que quizá aquí no se ven, o puedes como generar rechazo. Entonces, para mí, ya como mi estilo funciona como un filtro, como te puede gustar o no te puede gustar, pero creo que eso ya es independiente de cada persona también. Me encanta. Estábamos justo antes hablando de la carta que manda AMLO a Pedro Sánchez, al rey, para pedir disculpas sobre la conquista. Estábamos hablando también de la visita de Claudia Sheinbaum a Barcelona, la visita de Ayuso. Y yo quería preguntarte, ¿tú cómo viviste o qué has escuchado en las calles desde que llegas y te hablan de... O sea, es una conversación que sucede en tu cotidianidad, donde a lo mejor tus amigas, amistades te hablan de esa disculpa. Ayer estábamos comentando, ¿no?, que estando mexicanas acá llegaban y le decían a una compañera, perdón por la visita de Ayuso. O sea, en tu cotidianidad sí. Esta conversación que lleva 500 años, ¿la vives? Sí, bueno, creo que no es sorpresa para ninguno que el racismo en España sigue existiendo muchísimo, pero creo que duele más cuando se vive desde algo cotidiano, porque, bueno, se puede entender un poco cuando a veces los políticos dan discursos muy raros, pero cuando una persona lo dice como en el día a día y lo dice como una forma que lo ven súper normalizado, creo que ahí es donde me cala, ¿sabes? Como yo... soy consciente que no he vivido el racismo de la misma forma que lo puede vivir una señora migrante colombiana, no sé, que se dedica como a los labores domésticos. Entiendo que el tipo de racismo puede ser muy diferente, pero sí sé que tenemos muchísimas cosas todavía que cambiar, y creo que para mí por eso es importante como venir y decir, como soy una mujer migrante que trata de abrirse espacios que muchas veces no nos pueden abrir o no nos ofrecen, y para mí creo que desde ahí se puede como poco a poco ir cambiando esta situación. Pero sí, obviamente que el racismo lo he vivido muchísimo, desde los comentarios que existen, pero bueno, creo que hay que ir poco a poco. Afortunadamente, o sea, me muevo en un círculo en el que también mucha gente es como muy consciente como de la situación. Y pues bueno, el punto tampoco creo que es como pedir perdón, sino simplemente ser conscientes de tu historia y como cambiarlo desde ahí también. Yo creo que ahora también nos vamos acercando un poco también al punto de todo el mundo ahora quiere ser latino, ¿no? Se empieza a poner de moda y me gustaría que fuéramos yendo hacia allá. Pero antes también me gustaría conversar sobre la visita de Ayuso y cómo llega en mayo a México, invitada por el PAN, que es el Partido de Acción Nacional, un partido tradicionalmente conocido por ser conservador, después de que Claudia Sheinbaum y Sánchez se reunieran en Barcelona. Y yo quiero saber, me gustaría preguntarte, Iago, si esto es coincidencia o es que la derecha mexicana y la derecha española se están volteando a ver en un espejo con mucho humo colonial de por medio, pero también es como ese ir y venir entre países, ¿no? A ver, es una relación que se basa en un contraste radical entre lo que hablábamos antes del encuentro de Sheinbaum y de Sánchez con lo que fue de Ayuso y el PAN. Todas las cosas porque
el encuentro de Sánchez con Sheinbaum se basa en una serie de encuentros previos en los cuales México no estaba presente porque tenía otras cosas que hacer. Es el último sentarse a la mesa, pero no porque no le inviten, sino porque se hace desear, digamos. Se reúnen primero online, después en Chile, después en Nueva York y finalmente vienen aquí y es cuando Sheinbaum decide venir. Y sin embargo, pues en el otro caso casi es como una cosa muy arrastrada, muy cipaya de poco menos que ponerle la alfombra roja a Ayuso para que vaya a insultar a los mexicanos. Y eso para mí es el contraste fundamental, ¿no? Pero, ¿qué estaría haciendo aquí el PAN dentro del marco de ese proceso de refundación, ¿no? De pillar el lema este de era patria, familia, libertad y volverse como una derecha más homologable? Es efectivamente intentar buscar un encaje en un mundo de las derechas iberoamericanas que se ha roto, ¿no? Si pensamos en hace 6 años, ese mundo estaba articulado alrededor de lo que se llamaba el Grupo de Lima, formado por personajes que hoy en día, pues para bien o para mal, ya no existen, los ha soplado el viento de la historia. Y el PAN tiene que decidir en qué familia se ingresa. Hay una muy grande que no deja de crecer, para desgracia de los pueblos de América Latina y España, que sería lo que se llamó la Carta de Madrid, ¿no? Es esa alianza que une a la extrema derecha española con Milei y con Kast, pero no solo, que es digamos, una internacional reaccionaria muy grande también porque Vox preside aquí el grupo de la extrema derecha y entonces intenta hacer esa triangulación entre la Casa Blanca, Europa y América Latina. Y ahí el PAN yo creo que no acaba de decidir si se quiere ir con mamá o papá. Es decir, si quiere irse con esas derechas que buscan distanciarse un poco de algo tan explícito como Keiko Fujimori en Perú, que estaba con Vox y luego se pasó a Ayuso, o quedarse con la extrema derecha de siempre. En cualquier caso, lo que habría que plantearse es ¿por qué narices te regalas así, ¿no? Porque el hecho de que tuviesen que cancelar la gira por ser considerado un insulto a los mexicanos dice mucho de la improvisación y de la falta de tacto que había detrás, ¿no? Justo algo de lo que quería preguntar para Pera es si es normal o se ha visto como algo cotidiano que una presidenta de una comunidad de Madrid vaya a hacer política exterior en un país ajeno, ¿no? Yo creo que tú sabes, todos sabemos la respuesta, ¿no? Nadie se plantearía que la gobernadora de Tlaxcala viniera a Madrid e insultara al presidente de España, ¿no? Sería una estupidez diplomática, política, narrativa, storytelling, intelectual, de todo punto, ¿no? Yo solo puedo atribuir esto a que la señora que gobierna esta comunidad sigue siendo la paseante canina de los perros de la antigua presidenta, ¿no? Solo está muy mal asesorada o alguien no le ayuda. Contexto para los mexicanos Sí. que escuchen después, o sea, Isabel Díaz Ayuso, antes de ser presidenta de la Comunidad de Madrid, tendría la célebre posición del Partido Popular de ser la community manager del perro de la presidenta. Ok, la community manager del perro de la presidenta. Correcto. O sea, tenía su cuenta pública del perro. Se llamaba... Ahora tenemos a un perro de presidente, tampoco hemos ido cambiando. Pero aquel se llamaba Pecas, ¿no? Se llamaba Pecas, el perro. O sea, ese es el nivel. Entonces, yo creo que a tu pregunta pues, se responde sola, ¿no? Yo creo que de ninguna manera es admisible y de ninguna manera es tolerable en ningún país razonablemente normal, ¿no? Como podría ser cualquiera del entorno. A mí hay una cosa que comentaba Dagna que me parece súper chula, abordando en la idea de la existencia de un racismo bien presente, bien habitual, bien marcado. Y también es un racismo, por ejemplo, que en mis años de vivir allá con ustedes y luego traerlo acá, es la imposibilidad de asumir México como una cosa ultra mega diversa, ¿no? O sea, que nada tiene que ver cuando tú vives en el Chilango o cuando luego estás en Sonora o en Ensenada o en Baja California o cuando vas a Guerrero Negro o cuando vas a El Paso. O sea, todo ese mundo que es México también y es
México es un país gigantesco, diverso. Yo no sé por qué le seguimos llamando español, debería llamarse mexicano a la lengua que estamos hablando ahora, ¿no? Es como, para mí esas cosas forman parte de ese racismo también, ¿no? Asumir que México es una cosa ahí chiquita, que es como pues, el Templo Mayor y 4 calles alrededor del Zócalo, ¿ok? Y dices, no, pero tú les cuentas, ¿no? Bueno, es que en Sonora hacen esto y mi familia sonorense es así, y entonces fui a Ensenada a comer tacos y los tacos no son como los que te enseñan en Malasaña, porque en Ensenada comen langosta dentro de un taco. Puta madre, ¿esto qué es, no? Ese país ultradiverso que tiene todos los matices de todos los colores y todas las comidas del mundo y que aquí queda reducido a eso, ¿no? A un racismo básico de pensar que mexicanos son los restaurantes de Malasaña, ¿no? O, no sé, que venden tacos cutres. Ahí, no sé, y les dices, taco que cierra no es taco, y le dan un taco así chiquito y le cobran 10 euros por un puto taco. Y dices, pero si esto no es un taco, oiga, me da un taco de verdad, o sea, de los de verdad, ¿no? Entonces esa sensación también es un racismo como cotidiano, y yo lo vivo con mis amigos mexicanos, y me lo cuentan y me lo dicen, en esa falta de entender la diversidad como una idea potentísima de México, ¿no? Y evidentemente la señora esta política que gobierna la Comunidad de Madrid no entiende absolutamente nada. O sea, dijo que se sentía en peligro, ¿no? En México. Sí. Pues no sé dónde estaba, oiga. Justo, Dagna, yo quería preguntarte cómo le explicas a alguien español que los abucheos que recibió Ayuso no es porque fuera un complot organizado en contra de ella, como lo hizo ver, sino que es como, ¿qué haces si llega alguien, ¿no?, frente a ti y te dice, voy a reivindicar a Cortés? Es que ahí tengo dos opiniones divididas, porque me parece que lo que hace Ayuso resuena muchísimo con la sociedad española, porque es algo que se vive día a día y que muchas personas lo ven como algo normal, pero muchas veces no viene desde que tú creas que eso es verdad, sino que la educación que te dieron o que te enseñaron es que realmente fueron a civilizar a México. Entonces, esa es la educación que recibieron desde siempre. Entonces, cuando nosotros como mexicanos también a veces tenemos como ideales de que sí, como que nos enseñaron y se ve replicado como en artistas, como ahora también lo que están diciendo, como muchos artistas están agradeciendo como esto, y creo que es una idea como ya impuesta de como el agradecimiento a la colonización y todo esto. Entonces, creo que por eso es que resuena el mensaje de Ayuso, porque muchísimas personas como de la derecha en México, como tradicionales, conservadores, reflejan esa misma cosa, porque se nota, yo por ejemplo, pues que lo llevo todo al mundo de la moda, porque es lo que me dedico, y se refleja muchísimo en qué es lo que se supone que se ve moda o que se ve muy indígena. Entonces, ahí es donde se refleja como la herencia colonial, como que te dicen que esto está bien, que esto está mal, y por eso es que siento que lo de Ayuso sigue y va a seguir como repitiéndose tanto aquí en México, y nosotros mismos rechazamos como nuestra propia sangre también. A mí me gusta mucho el punto en el que estamos llegando, porque estamos interpretando cómo se vive de una manera muy distinta, ¿no? Por un lado, Yago nos estaba diciendo que esta sensación de Ayuso, él la vive desde una cuestión muy como si fueran los freaks, ¿no? Que escriben México con J, etcétera, pero justo tú lo vives de otra manera de, no, yo leo en mi cotidianidad pues estas cosas a las que me enfrento, pero con esta situación de, no, yo siendo un español el que va a México lo vivo de manera distinta, pero que al mismo tiempo es como pues todas esas capas de información que vamos en la experiencia México-España se va viviendo de una manera muy distinta. Ahora, cuando hablamos de... la hispanidad es una palabra que aprendí viniendo a España. O sea, en México nadie habla de hispanidad, ¿no? O sea, eso es como que, ¿what? ¿Qué? Me enteré que conocía. ¿Tú conocías esta palabra antes? Bueno, la conocía porque se supone que somos hispanohablantes. Ajá. Entonces, todos los que hablamos español, la lengua española, pues bueno, es eso, ¿no? Pero también es como mucho esto, como, bueno, ustedes no son latinos, son hispanos, pero al final el lenguaje también evoluciona y pues los latinos vienen de Latinoamérica. Nosotros reinterpretamos la latinidad como la forma de vivir de todos los latinoamericanos. Entonces, como que cuando te dicen como eres hispano, es que nosotros nunca hemos vivido la hispanidad. Nosotros, bueno, no celebramos el Día de la Hispanidad tampoco, y pues estamos muy alejados de eso porque hemos adoptado más el término como latinos. Pero
pero no, la verdad es que no lo vivimos como igual. Y es que me parece que justamente cuando encontramos que esto de la hispanidad es como se lee como Arcángel, ¿no? Este reggaetonero diciendo gracias por habernos civilizado, no sé qué, y es esa lectura donde se ve exactamente como esta relación desigual, ¿no? Porque yo me pregunto si Ayuso escribiría Texas con J, o si se animaría a hacer eso, ¿no? O sea, porque pues creo que no. Entonces, ahí, Iago, ¿cómo describirías la forma en que España mira a México ahora? Wow, fácil, la pregunta. A ver, no sé, yo por agarrarlo del tema del 12 de octubre, o sea, la gente normal en este país no celebra el 12 de octubre. Tampoco es que uno se levanta por la mañana. La gente normal. La gente normal no celebra el 12. O sea, el 12 de octubre es una fiesta que se hizo, la fiesta nacional, porque durante la dictadura el Día Nacional era el 18 de julio, el día en el que se levantaron los militares fascistas y acabaron con la República del 31. Había que buscar otra fecha y entonces se establece el 12 de octubre, que se convierte en un día ritual para hacer desfilar a los militares por la Avenida de la Castellana, antes llamada Avenida del Generalísimo por el dictador, y hacer como una suerte de echarlo al medio. Celebramos un rito nacional que el franquismo, la dictadura, podría aceptar, pero bueno, ya nos estamos alejando de celebrar el 18 de julio. Y yo, al menos como persona progresista, he crecido con esa imagen de que el 12 de octubre era el día bochornoso que sí, tenías festivo, no tenías que ir al cole o no tenías que ir a trabajar, pero encendías la televisión y estaban los militares paseando una cabra. Esto es importante clarificar. El 12 de octubre el ejército español pasea una cabra, la cabra de la Legión. La Legión es una fuerza militar de montaña que pasa mucho tiempo en intimidad con esa cabra y nadie se plantea de dónde viene eso, pero bueno, que el 12 de octubre es eso, ¿no? O sea, no es un día de pasión nacional que nosotros vayamos celebrando todo el rato, excepto en la Comunidad de Madrid, donde este mismo personaje que hoy va a insultar a los mexicanos, pues ha decidido que lo va a convertir en ese culto a la hispanidad, concepto en el que gallegos, vascos, catalanes, pues como os podéis imaginar, tampoco nos sentimos muy incómodos también, porque o sea, el castellano tampoco es un vehículo de unidad cultural en toda la realidad cultural que hay en España. Y ella ha ido avanzando a esta idea de los 12 de octubre, pues en vez de cuadrarnos militarmente ante el paso de una cabra, pues lo que se hace es pues unos conciertos, que viene Bomba Estéreo un año, después viene un reggaetonero, viene un cantante de la oposición cubana, Carlos Baute, tal, no sé qué, y se hace como una suerte de aldea pitufo de las buenas naciones que siguen al imperio. Pero es una cosa, o sea, no digo que no haya gente a la cual esto le resuene y le guste o se sienta ofendida cuando le hablan de pedir perdón. Y tampoco pido a la gente que se quiera tatuar aquí a Huitzilopochtli o hacerse aquí un Quetzalcóatl guapísimo, emplumado, tal. O sea, no hace falta llegar a ese extremo, simplemente hay que entender que es un fenómeno muy raro, que resuena en las vísceras de una derecha española como muy herida y desesperada por meter en su barco a parte de la comunidad migrante que puede sentirse atraída por conservadurismo o por haber sido educada también así, pero que no forma parte de la cotidianidad de la gente. O sea que esto de que al final estemos hablando hoy de este tema es mucho inflado por los medios, que a lo mejor no es un sentimiento exactamente como tú lo vives, pero que los medios aprovechan porque es quizá el clic, porque es el encono, es meter como a dos ideas que se contrastan, pero en la cotidianidad se vive de manera distinta. Sí, porque cuando va un político español a México a dar las gracias por habernos recibido en el exilio republicano, por lo que sea, no hay como un enjambre de cámaras voraces dispuestas a saber por qué estamos volviendo a mirar ese momento de la historia. O cuando se decide intervenir el museo que hablaba antes, el Museo de América, para explicar de dónde vienen las piezas
cuáles son los debates éticos alrededor de eso, qué cosas hay que desinstalar y cambiar de esa forma de construir los espacios públicos. Tampoco hay reportajes de prensa que cubran esa conversación porque no es viral, ¿no? Y digamos que están jugando con eso, con nuestra atención, a costa de erosionar o romper una relación entre dos pueblos que en la práctica podrían vivir como hermanos por intereses políticos muy espurios. Ahora los de Ayuso, pero después podrán ser los del PAN llegado el momento, dado la vuelta. Y ahí es donde está lo carroñero de todo esto, ¿no? Porque aparte, mientras se está poniendo en una situación como muy sensible, no al multimillonario mexicano que se viene a vivir al barrio de la Castellana, que está plagado porque es más fácil pagar un piso en Castellana que seguridad o lo que sea de tal, sino a toda la comunidad migrante que viene aquí, que como parte de nuestra misma clase tiene que tener los derechos de todos los demás y que ellos pues intentan tomar de rehén en este conflicto, ¿no? Pera, tú eres el único de esta mesa que ha hecho como el viaje al revés, ¿no? Sí. Fuiste más bien, viviste lo que Dagna vive aquí, pero desde el otro lado. Orgullosamente mexicano. Ajá, Chabela Vargas. Pero me interesa saber si tú has podido ver si hay diferencias en el trato cuando hay un mexicano con dinero y uno sin él. A ver, me encanta que me hagas esta buena pregunta. Claro que hay diferencias. Al hilo del planteamiento político, yo creo que en el barrio de Salamanca y tal hay mexicanos nazis, o sea, y eso lo sabemos y está demostrado, como hay venezolanos que son más de extrema derecha que los de extrema derecha de España, como hay cubanos, tal. Eso es muy evidente, y no solo en la cuestión relacionada con la política, grandes propietarios de fondos de inversión, etcétera, etcétera, que están haciendo, especialmente en Madrid, en algunos barrios de Madrid, auténticos, no sé si llamarlo gueto, Yago es el sociólogo, ¿no? Pero lugares donde se concentra una riqueza extrema por parte de mexicanos, no solo mexicanos, pero también muchos mexicanos, con tendencias algo más que conservadoras. Yo creo que eso es clave. Y luego tú te encuentras comunidades de estudiantes en la universidad que vienen de México, de gente que trabaja, de migrantes, de Dagnas del mundo y tal, que son gente absolutamente tranquila, razonable. Y yo creo que la visión política ahí hay un cambio muy, muy, muy relevante. También sucede si vives en Nueva York o si vives en la Condesa, pues el cambio es muy... son dos barrios de la Ciudad de México, aquellos que no lo sepan. Y es evidente que si tú vives en Neza tienes una dimensión política, intelectual, cultural, que no tienes si vives en la Condesa o si vives en la Cuauhtémoc, ¿no? En lugares pues, financieros, etc. Al final, claro que hay una dimensión política y claro que hay una dimensión económica en todos estos ejes que se cruzan. Y también hay una dimensión, esto de la hispanidad, a mí tampoco me interesa absolutamente nada y creo que es una fiesta eso para pasear a los militares pobrecitos que están en los cuarteles sin hacer demasiada cosa. Yo creo que también tiene que ver con el hecho de realmente este país, España, no ha encontrado nada mejor para celebrar que un genocidio de hace 500 años. De verdad, no hemos sido capaces como colectivo social que, como bien dice Yago, mezcla culturas diversas, nacionalidades diversas, vascos, catalanes, castellanos, canarios. No hemos sido capaces de entre todos encontrar nada mejor que una cruz y una espada para matar indios en las playas de Veracruz. De verdad no hemos sido capaces de eso. Para mí es muy triste. Tan triste como que este país siga sin encontrar a más de 100.000 personas en sus cunetas, como este país que no ha sido capaz de reconocer el trabajo que citaba Yago, de recibir a miles y miles de exiliados que tienen por obligación que llegar a México y nadie los trató como inmigrantes ilegales y nadie les dijo ustedes váyanse de aquí, vuélvanse a su país, como les dice mucha gente aquí, ¿no? Entonces, para mí es primero gravísimo y luego también hay un eje político bien claramente planteado, claramente marcado y Yago lo conoce bien. Los malos comunican muy bien. Los malos son muy simples a la hora de comunicar estos conceptos tan complejos y es muy fácil ser racista contra los mexicanos, contra los colombianos, contra los venezolanos, contra los salvadoreños, contra los hondureños. Es racista decir, no, México, Centroamérica.
Puta, no has visto un mapa, no ves que México es América del Norte, o sea, no te enseñaron eso en geografía. Están bien eso, escribir México con J, todo este tipo de cosas están forzadas, se va un poco más, un poco más, un poco más, y a ver si forzamos ahí. Y sí, hay un eje político y económico que se cruzan clarísimamente para mí. Justo por mencionar, ayer fue el natalicio de Lázaro Cárdenas, el presidente mexicano que recibió al exilio español. Ahí como dato cultural que ayer lo estaba viendo y yo, ay, qué curioso que lo vamos a hablar justamente de eso acá. Dagna, pero ahora, con este maximalismo mexicano, el ser latinoamericano está de moda. Cuando tú llegas hace un año acá a Madrid, ¿qué te encuentras también? ¿Encuentras como esa necesidad o ganas de representación cultural distinta, ¿no? Como un momento donde, claro, hay otro orgullo a la hora de presentarse también como reivindicando el lugar de origen. ¿Lo vives de esta manera? Sí, bueno, creo que aquí es importante hablar justamente de lo que estaban diciendo, porque empezando desde la parte en que en México te enseñan que España es como tu hermandad, pero ya una vez que llegas aquí te das cuenta que es muy diferente, porque a las personas de aquí no les molesta el mexicano que vive en Salamanca y que paga una renta súper cara y que va a los mejores discos a gastar todo el dinero. No les molesta eso, pero les molesta el mexicano o el marroquí que está en la tienda, o les molesta como los migrantes que no vienen en las mismas condiciones que estas personas que vienen con todo el dinero. Entonces, empezando desde ahí, yo vengo de Iztapalapa, que es un barrio de México como Nesa, que para los que no conocen como México es como Vallecas 10 veces más. Entonces, es como un barrio así, barrio. Y para mí es como un choque porque yo de repente llego aquí y no me identifico pues con los mexicanos que están aquí, porque son muy diferentes a mi realidad y aún así su migración es muy diferente porque vienen a estudiar, porque vienen con un casi todo pagado a vivir pues aquí como la vida en Salamanca, ¿no? Entonces, para mí es como vivir una realidad de ser realmente migrante, trabajar y como enfrentarte a todas estas situaciones en trabajos mal pagados, en que siempre como hay personas que van a creer que pueden tener como poder sobre ti, que te pueden hacer sentir como inferior en muchos aspectos, como por tu físico, por muchas cosas, por tu forma de hablar y así. Entonces también es importante reivindicar este tipo de cosas como lo de Ayuso, que hablaba como México con J. Por ejemplo, la X históricamente es como una de las letras más importantes, como en México es la letra más revolucionaria, porque aquí como que no les han enseñado, no es que no les han enseñado, pero no utilizan la X, por ejemplo. Entonces es una reinterpretación el escribirlo con J, o sea que para ella es como completamente normal, no es una reinterpretación. Pero la X es la única letra que no han podido borrar desde México, porque viene como de la lengua náhuatl y así. Entonces hay muchas palabras con X y así es muy importante como escribirlo con X. Y pues por eso para mí es importante como hablar desde realmente mis orígenes. O sea, yo vengo de un barrio y no voy a tratar de adaptarme como al ideal, como europeo y todo eso, que sí al final es una mezcla y me voy a convertir poco a poco en una mezcla, pero es como demostrar realmente de dónde vengo y eso para mí es como muy importante en todos los aspectos, porque al final la moda siempre es política y todo lo que transmitimos a través de cómo nos vestimos, cómo nos vemos, el de repente yo venir acá como con mis raíces y decir soy mexicana, vengo de un barrio y es muy fuerte porque sí, claro, quieren los tacos y la música y este tipo de cosas, pero no quieren al mexicano que se ve de barrio y que tiene los mismos rasgos así como diferentes. Es lo mismo en todos lados. Creo que tenemos que empezar desde muchísimas cosas, desde no llamarlo, por ejemplo, el chino, es como un bazar, o sea, son cosas tan pequeñitas que a lo mejor y no nos hemos dado cuenta, porque sí queremos como muchas cosas, mucha cultura, la música y todo esto, pero no queremos a la persona que lo trae. Y ahora, está sucediendo algo curioso también, que es como ese intercambio que viene del otro lado, ¿no? México se pone de moda los corridos tumbados, y les cuento que una vez estábamos en una fiesta en Ciudad de México cuando conozco a Iago, y Iago me dice, bueno, es que hay unos corridos tumbados en euskera. Y yo, ¿qué? ¿Qué me estás inventando? ¿Qué es eso? Cuéntame un poquito más de dónde, o sea, tú cómo descubres esto y cómo interpretas que haya gente que esté cantando corridos tumbados en euskera.
A ver, yo el regional mexicano siempre me ha flipado, pero es cierto que me volví un poco adicto en un momento complicado de mi vida en el que me acababa de sacar el carnet de conducir y necesitaba algo que hiciese sonar épico cuando me calaba en el coche, en plan de vrum, vrum. Y me ponía siempre la lista tal. Y me di cuenta que no era el único que había entrado en esa espiral de consumo, por entonces de nicho, ¿no? Porque durante los últimos años, con la excepción de C. Tangana, que hizo una colaboración de este género, en Galicia, en Euskal Herria y en los Països Catalans, en Cataluña, es donde más se ha hecho corridos tumbados peninsulares, digamos, ¿no? En Euskal Herria pues está el caso de Chill Mafia, y ahora hay un grupo específicamente dedicado a corridos tumbados que sería La Chama, que cantan en euskera, que es el idioma del pueblo vasco. Y en Cataluña, por ejemplo, tienes a Figaflauas, que es un grupo maravilloso del pop, de la cultura urbana, de música en catalán, de este fenómeno que se llama la Banda del Pati, que cantan una canción que se llama Aurora, también un corrido tumbado estrictamente en catalán, ¿no? En Galicia tiene otro, Boyanka Kostova. Y a mí me parece interesante cómo esa permeabilidad, esa forma de ser receptivo a un género que no viene ni del mainstream cultural industrial gringo, pero tampoco de la imagen comercializada del exotismo latinoamericano, que también les es muy conveniente al discurso colonial, sino que viene del folclore de un pueblo hermano, permea primero en pueblos que desde España cantan en un idioma que no es el español. Me parece que eso ha sido flipante. Vale, vamos a ir ya cerrando, entonces me gustaría preguntarles, lo que hoy vive México es una cruda colonial, o sea, con España, o estamos viendo cooperación cultural en tono de cruda todavía colonial. A ver, yo creo que... A ver, si la cruda es buena, la party fue buena ayer, ¿no? Entonces, la fiesta no fue buena, pero lo de la cruda de ahora no es... no es tampoco una mala cruda, porque yo creo... estaba pensando cómo revertir esta situación. Por ejemplo, tú vas a Madrid y ¿qué comes? Una tortilla de patatas, un pincho de tortilla de patatas. Bueno, pues las papas son peruanas, tal. Y en Cataluña el plato más tal es el pan con tomate, ¿no? Pues el jitomate es mexicano y comes chocolate, y el chocolate es mexicano. Gran parte de estas cosas tienen que ver con ignorancias diversas que se van transmitiendo por siglos y siglos y siglos. Yo creo que básicamente en la resaca esta o en la cruda, como tú le dices, lo que hay que primero dar las gracias por todo eso, o sea, por las cosas más básicas de la vida que nos han hecho felices y tratar de trabajar contra esas otras cuestiones. Yo creo que sí hay que hacer un trabajo de contrainformación, de contranarrativas, de contracorridos tumbados. A mí me encanta Natanael Cano, me encanta el norte, me encanta el desierto de Sonora y esto es chingón, es una maravilla. Y a ti solo te han contado que en Altar pasan los migrantes salvadoreños para llegar a Phoenix. Pues no, Altar es una ciudad, sí, está el narco, está la violencia, están los polleros, sí, todo eso está. Pero además hay una escena musical tremenda, hay un trabajo tremendo, hay una comida tremenda y eso llevado a todos los ámbitos del país, de norte a sur. No encontrarás, salvo más o menos Colombia, un país tan diverso, tan rico, tan maravilloso como México, y los españoles tienen el derecho a poder conocer esas otras cosas que jamás le explicará la presidenta de esta comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que el mensaje para mí es muy básico y muy sencillo. Trabajemos de otra manera y contratrabajemos frente a esas voces que se empeñan en hablar de Hernán Cortés, que para mí, y entiendo que para Yago, pues significa más bien poco hoy en día, ¿no? Y para los mexicanos también, evidentemente. Tú, Dagna, ¿cómo lo vives? ¿Como resaca colonial o como ya hay otra sensación de cooperación cultural? Yo creo que lo que pasa aquí es que muchas veces se dice como, bueno, es que eso ya pasó hace 500 años, ya como que debe estar mal.
o sea, mal visto ahora. Pero lo que pasa es que en este momento como que parece que se revivió algo que se creía que ya estaba muerto. Entonces creo que eso es lo que incomoda, porque España, al ser un país como subdesarrollado, como que le incomodó un poco como que se volviera a sacar algo que supuestamente los hacía sentir orgullosos, pero si nosotros decimos como es que ha pasado esto y lo hemos vivido de esta forma, creo que se ha revivido como algo que ya estaba como por debajo. Entonces, para mí es importante como seguir hablando de esto por simplemente conocer tu historia, conocer la historia que han vivido ambas partes y, como decía, o sea, creo que el hecho de pedir perdón pues es un poco como que no va a suceder y que podemos más bien enfocarlo en otra cosa, porque juzgar el presente con la historia del pasado ha tenido mucha repercusión en México, pero aquí parece que no, por la forma en cómo se sigue tratando a los latinoamericanos en el día a día. Entonces, para mí es importante como cambiarle, darle la vuelta y que cada quien como que siga haciendo su trabajo interno, como en tal vez no decir este tipo de cosas, y pues las personas, bueno, migrantes que venimos aquí, que no agachemos la cabeza y que sigamos haciendo lo que venimos a hacer, que es trabajar, que es como algo que ha sucedido en la historia del mundo, que es que la gente ha emigrado toda su vida, y que no agachemos la voz ante las injusticias, porque una cosa también es estar agradecida y otra cosa es como agachar la cabeza ante las injusticias. Y cuando te dicen como, bueno, regrésate a tu país, pues, perdón, pero hay una deuda por ahí que me da el derecho de estar en donde yo quiera. Y decir que hay más españoles en México que mexicanos en España también. Entonces, eso es importante, la cantidad es desproporcionada. Sí. ¿Sí? ¿Tú, Iago? A mí es que me parece que el problema de las crudas, sobre todo el sábado por la mañana, es que siempre aparece alguien que te dice que la solución es seguir bebiendo. Y quizás es el problema de fondo con esto, ¿no? Que hay gente que quiere seguir bebiendo y emborrachándose de ese mito imperial. A mí me parecen unos freaks porque no forman parte de la realidad de mi gente, pero sí que pueden llegar al poder, ¿no? Si miramos a Argentina, yo creo que tenemos un ejemplo muy claro de cómo los freaks pueden llegar al poder. Y entonces, claro, a mí lo que me preocupa cuando veo a Trump volver a atornillar estatuas de Cristóbal Colón al lado de la Casa Blanca, cuando veo a la derecha mexicana extendiéndole una alfombra roja a un personaje que insulta a su propio pueblo, es que realmente nos podamos ver en la tesitura de que eso se vuelva normalidad. Y eso en esta misma ciudad, en la que Ayuso se va a 9.000 kilómetros, pero no se pilla una Carabela o un Cabify para ir al sur de Madrid y ver qué significa esa hispanidad amorosa para la gente que viene aquí y no tiene los mismos derechos o no puede acceder a una vivienda, no puede encontrar un trabajo digno por ser migrante. Eso hay que atenderlo y hay que atenderlo desde las hermandades de nuestros propios pueblos. Y en esas vamos a estar, gobierne quien gobierne. Pues como escucharon, no vinimos necesariamente a resolver algo, sino a poder nombrar lo que muchas veces no se puede hablar, lo que sucede en conversaciones donde decimos, hoy nos entendemos perfecto, pero a lo mejor ya no hablemos tanto, ¿no? del tema. Yo diría que sí hay que hablar. Que sí hay que hablar, pero sí. Justamente con esto, ¿no? Con esta visión de que hay quienes nos van a querer seguir encendiendo para el encono, y no que veamos como más bien en realidad lo que se vive, esa cercanía de, pues bueno, estamos aquí dos mexicanas, dos españoles hablando como de una sensación, pues sí, lo que nos hermana de alguna manera. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Buena Pregunta desde Estación Podcast. Gracias. Bienvenidos a la 5ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcasting en español. Más información en www.estacionpodcast.com.